Ya tengo conectado al profesor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de San Marco, catedrático, una persona economista, habría que decir, y que efectivamente conoce la materia, los intereses que puede tener el Perú en Asia. Profesor Aquino, muy buenas noches, gracias por su tiempo. Santiago, ¿qué tal? Qué gusto escuchar. Bueno, ya hemos conversado antes de lo importante que es la relación con China, la relación con el primer socio comercial del Perú, pero ahora la presidenta mira un poco al este de Asia, ¿no? Mira un poco al sudeste con Indonesia y un poco más arriba a Japón. Entendemos que la parte económica está más centrada en lo que podría ser un tratado de libre comercio con Indonesia. Quizá podemos empezar hablando de eso, del mercado indonesio, ¿no? Estamos hablando de una apuesta importante. Profesor, ¿puede darnos ahí una idea para ver si la presidenta está haciendo un viaje que efectivamente puede resultar de mucho interés? Sí, a ver, Indonesia es uno de los países que más crece en los últimos años, ¿no? Desde 1970, por ejemplo, hasta el año pasado ha crecido en promedio anual de 5%, excepto la crisis asiática del 98, 99 y en el COVID, año 2020, donde todas las economías cayeron, ¿no? No solo eso, es un enorme mercado, son 280 millones de habitantes, es el cuarto país más poblado del mundo, es un país inmensamente rico en recursos naturales, 17.000 islas, 1.9 millones de kilómetros cuadrados, y todo indica que en los próximos 20 años sería, si no antes, una de las 10 principales o mayores economías del mundo. Es una economía muy dinámica, es el mercado más grande en el sudeste asiático. Con el Perú tiene un creciente comercio, por ejemplo, en los últimos 5 años, del 2019 al 2024, el comercio se ha duplicado de 323 justo a 646. Y sí, exactamente, el objetivo del viaje de la presidenta y con su comitiva es dos, ¿no? A Indonesia estamos hablando. Primero, celebrar 50 años de relaciones diplomáticas. El 12 de agosto justamente se cumple 50 años de establecimiento de relaciones diplomáticas. Y segundo, es obviamente la firma, probablemente se firme un acuerdo de libre comercio llamado Acuerdo de Asociación Económica Integral, cuyas negociaciones terminaron el año pasado, justo cuando el año pasado, recuerdas tú, en la cumbre, cita Furapec, vino el presidente indonesio. Entonces ahí se anunció que las negociaciones para este tratado terminaron. Entonces se espera que con ocasión del 50 aniversario de la celebración se firme este tratado, que creo yo abriría más las puertas de este importante mercado en Asia y en el mundo, el cuarto país más poblado del mundo, y que su población va a seguir creciendo, por supuesto. Yo creo que en ese sentido, yo creo que sí es una visita muy importante a un país muy importante. Claro, me pongo a pensar en que aquí también los mandatarios deberían tener esa tarea de comunicar sus actividades y hacerlas interesantes a la población, ¿no? Quizá usted, como yo, que habremos atendido el foro APEC, visto y conocer un poco, entendemos la dinámica de estas negociaciones, pero el peruano de a pie puede ver tan remoto y sentir tan remoto Indonesia que dice, no tengo ni idea qué puedo intercambiar con Indonesia, pero ¿qué podemos intercambiar, digamos? Entendemos que allí, hablando de productos. Sí, sí. Bueno, en verdad todavía lo que nosotros vendemos a Indonesia es muy poco, ¿no? Por ejemplo, el año pasado decía el comercio fue de 646 millones de dólares, solo le hemos vendido 191 millones y ellos más bien nos han vendido 455 millones de dólares. Le vendemos pocos, principalmente estamos vendiendo cacao, cacao en grano, cacao en polvo, algo de minerales, por ejemplo, como antracita y sulfato de calcio, pero el margen es enorme. Es un país que tiene una clase media que está creciendo enormemente. A ver, ¿qué le podemos vender? Obviamente, y dicho ese paso, hemos comprado de ellos 455 millones de dólares. Ellos nos venden, por ejemplo, ¿no?, productos manufacturados. Indonesia era hace 40 años un país como el Perú, donde casi el 80% de lo que exportaban eran materias primas, pero ahora es un país como muchos países del Asia que exportan manufacturas. Entonces nos venden, por ejemplo, vehículos, partes y componentes de vehículos, productos electrónicos, pero nosotros solo le vendemos materias primas, decía fosfato de calcio, antracita, grano. Ahora, ¿qué podemos vender? Obviamente no vamos a venderle productos de manufactura que no tenemos, pero mencionaba su clase media porque, por ejemplo, necesitan, por ejemplo, productos como
agroindustriales, estos famosos productos, porque en el Perú está dando mucho, en el Perú da mucho que hablar, ¿no? Nuestra oferta exportable principalmente sería los productos agroindustriales, ¿no? Pero ahí obviamente hay una tarea de poder desarrollar más la oferta, ¿no? Porque si bien es cierto, el Perú es el primer país exportador mundial de uva fresca, segundo de palta, tercero de mango y todos más, necesitamos exportar más, pero también producir más. Entonces ahí hay una tarea para aprovechar ese mercado grande que es Indonesia. Interesante. Entonces estamos hablando de impulsar aún más el fenómeno de la agroexportación, ¿no? Estamos Claro. Claro, y hablando... es importante el TLC, disculpa, porque Sí. los países asiáticos, Indonesia no son la excepción, son los países muy proteccionistas, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las barreras sanitarias, fitosanitarias, para importación de, por ejemplo, productos alimenticios, ya sea vegetales o animales. Entonces, justamente el TLC es importante porque primero bajaría los aranceles, los impuestos que nos cobran, y segundo, haría mucho más fácil para que nuestros productos ingresen mucho más. Por eso creo yo la importancia de este tratado de libre comercio, ¿no? Interesante, ¿no? Recordamos que la población mayoritaria de Indonesia es musulmana, ¿no? Entonces, y ahí es un consumen... problema muy importante. Obviamente no le podemos vender, por ejemplo, carne de cerdo, obviamente, ¿no? Y probablemente pisco sour no, porque alcohol no consume, pero hay Eso. infinidad de productos que podemos venderles, por supuesto. Entonces, Hasta obviamente, tienen una denominación especial para la carne, ¿no? Esta denominación halal. comida halal. O sea, ellos, por ejemplo, ellos pueden comer, por ejemplo, carne de pollo, carne de, qué sé yo, de oveja, pero tiene que ser sacrificado de una forma que se supone no ocasione, pues, dolor a los animales. Exacto. Y ese certificado es halal, ¿no? Sí. Y es un negocio muy importante. Entonces, ¿por qué el Perú? Imagínate, abrir ese mercado, podríamos nosotros producir alimentos, pero obviamente tendríamos que certificarnos con ese sello para que puedan consumir ellos, ¿no? Ajá. Ahora, mirando, y hemos hablado ya de Indonesia, del enorme mercado que existe allí en número de habitantes, o sea, la vitrina enorme que es para los productos peruanos, hablemos de Japón. Y aquí, profesor, lo que había era una idea de, aquí más bien el viaje es de darle las gracias por habernos levantado el requisito de visa. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es uno de ellos, pero no creo que sea... A ver, menciono dos o tres temas. Primero, Japón en realidad, no te olvides tú que Japón hasta el año 80 era el segundo socio comercial más importante del Perú, después de Estados Unidos, después vino China, después vino India, incluso ahora comerciamos más que India que con Japón, pero Japón obviamente es la cuarta economía más grande del mundo, es una potencia industrial de primera, una tecnología de primera, y no te olvides que Japón es un importante inversor, no solo en el tema del comercio. Japón ha invertido probablemente 10.000 millones de dólares, y no te olvides que Japón está invirtiendo, por ejemplo, el eje vial 4, que va a ser una carretera que conecta la parte norte del departamento de Amazonas con Loreto, fue licitado el año pasado, y en este esquema de gobierno a gobierno lo ganó Japón. Van a construir 214 kilómetros uniendo estas poblaciones del Perú, y va a un costo de 1.300 millones de soles. No te olvides también que Japón ha ganado otra vez por el esquema de gobierno a gobierno para irrigar el proyecto Maje-Sihuas. Entonces Japón no solo está invirtiendo desde hace 40, 50, 60 años en la explotación de cobre, hierro, sino también en infraestructura, que esto es muy importante, y sabes tú que el Perú pues requiere mucha infraestructura, ¿no? Y no solo eso, no te olvides que en el puerto de Chancay, muchos hablan del puerto de Chancay como que va a conectar más rápido y más barato a China, pero no es solo a China, es todo el Asia, ¿no? Y ahí claro, Japón es un mercado importante. Japón es un país desarrollado, es un país de 125 millones de habitantes con un Producto Bruto Interno per cápita de $35.000, entonces es gente que tiene un muy alto poder adquisitivo, y ahí sí creo que hay algo que hay que desarrollar más, porque a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio con Japón desde el año 2011 2012, llamado Acuerdo de Asociación Económica, en verdad, si tú miras el comercio del 2011 al 2024, no ha cambiado mucho, porque lamentablemente la oferta exportable sigue siendo lo mismo, casi el 94-95% de lo que vendemos a Japón, que es cobre, algunos minerales como hierro, zinc, plomo, y últimamente estamos exportando un poco de gas natural, pero productos agroindustriales que son la estrella, como te digo, en el mundo, especialmente en Europa, continente americano, el año pasado que no le vendimos más de 120 millones de dólares. Entonces ahí es otra tarea, imagínate tú, ese enorme potencial de consumidores en Japón muy ricos, pero
otra vez el problema, desarrollar una oferta exportable dirigida para ese mercado. Porque, mira, una de las particularidades del mercado asiático, ya hemos comentado de Indonesia, tiene que ser pues certificación halal. En el tema de Japón es muy exigente, los requisitos sanitarios, fitosanitarios, qué tipo de fertilizantes se usas, qué tipo de insecticidas usas. Probablemente los japoneses, las autoridades japonesas no darían su ok a algunos productos que consumimos acá, porque aquí usamos fertilizantes e insecticidas que no pasan allá. Entonces, obviamente, la importancia de producir productos que entren en ese mercado cumpliendo los estándares fitosanitarios. Y por eso, justamente, es el tema de seguir este mercado y preparar la oferta exportable para ingresar a ese mercado, ¿no? Interesantísimo y buen resumen también de la situación comercial, la balanza comercial Perú-Japón, ¿no? Ahora, no sé, profesor, si usted ve con Japón, creo que hay algo más que intereses económicos. Con Japón creo que hay una amistad de años. Cada cierto tiempo mandan a una representante de su realeza, de su casa, digamos, del imperio. Si no es la princesa X, es la otra princesa, y acá es recibida por la comunidad de peruanos, japoneses. Entonces hay creo, y si le echamos a eso el componente de la situación que se vivió en la casa del embajador, en la residencia del embajador, el rescate de agentes peruanos a toda esa delegación diplomática. De hecho, ¿qué pasó? Yo estuve ahí de rehén, aunque 5 días nada más. No, sí, mira, Japón es uno de los socios más importantes del Perú. No te olvides que el Perú fue el primer país en Latinoamérica en tener relaciones diplomáticas con Japón desde 1873. Por eso justamente el año 2023 se cumplió 150 años. Con motivo de esa visita vino su primer ministro, bueno, el primer ministro no vino, vino el canciller, vino la princesa Kako, una miembro de la familia imperial. Tenemos una comunidad Nikkei muy importante, la segunda más grande de Latinoamérica. Tenemos una comunidad de casi 30.000 peruanos en Japón, muchos descendientes de japoneses. Entonces, no es solo una relación económica, es una relación política, diplomática, de amistad de muchos años, y creo que es muy beneficiosa para ambos países. Entonces, por eso es muy importante. Y no te olvides lo otro, la visita de la presidenta también va a ser a la Exposición Mundial de Osaka, que es una vitrina donde millones de personas van a visitar, donde el Perú tiene su pabellón, y justamente el 9 de agosto es el Día del Perú, y se supone que la delegación peruana va a estar ahí. Y por último, va a ser recibido por el emperador de Japón. Es un honor que no muchos presidentes tienen cuando visitan Japón, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante por el tema económico, político, diplomático, histórico y todo lo demás. Claro, estamos hablando del emperador Naruhito, que recibirá a la presidenta Boluarte. Y claro, era la princesa Kako la que estuvo en el 2023 a propósito de los 150 años de relaciones. Cuando se anunció que Japón nos levantaba el requisito del visado, muchos se preguntaron qué propósito tiene. Sobre todo el peruano, digamos, que no necesariamente viaja mucho, sino que encuentra carísimo un pasaje a Japón. O sea, ¿qué sentido puede haber tenido levantar el visado a un destino tan remoto y que resulta tan cara una inversión para viajar? Creo que más se viaja por negocios a Japón, no sé si se viaja tanto por turismo. Sí, pero tú sabes que ahí hubo dos razones, ¿no? Obviamente una de la parte peruana, el Perú tiene acceso a muchos países sin visa, y ingresamos, por ejemplo, a la zona Europa, Schengen, en Latinoamérica prácticamente no necesitamos visa, incluso no necesitamos ni pasaporte, viajamos con DNI a Chile, Colombia, Brasil y muchos más. Pero obviamente el Perú quiere ampliar ese horizonte, pero por el lado de Japón. Mira, es cierto, Japón es caro, pero tú sabes que este año van a ingresar a Japón más de 40 millones de turistas. El número de turistas prácticamente se ha duplicado en los últimos 8 años. ¿Sabes por qué? Especialmente en los últimos 3 años, por el yen barato. Es muy barato Japón. En el año 2021, un dólar estaba más o menos 105 yenes. Ahora estuve en Japón hace un mes y medio. Lamentablemente el nuevo requisito de visa es a partir del 1 de julio. Yo sí saqué mi visa porque estuve a mitad de julio atendiendo un congreso académico en Nagoya. Mira, el dólar, te repito, que el año 2021 estaba un dólar 105. Cuando yo llegué hace un mes y medio estaba un dólar 145. O sea, más o menos Japón es 40% más barato ahora que hace 4 años. Por eso Japón está lleno de turistas. Entonces Japón tiene interés de que muchos
peruanos visiten más. Y te repito, tenemos una gran descendencia de japoneses aquí, tenemos muchos peruanos que están allí, entonces yo creo que también no es solo el componente de negocios, sino también el componente de amistad, visitas, y Japón es un país maravilloso que creo que hay que visitar, y ahora con el yen barato y la visa que no necesitamos, yo creo que va a ser mucho un mejor. gran... Claro, una gran oportunidad. Profesor Carlos Aquino, le agradezco tanta cifra, tanta data y tan buen resumen de estas relaciones. Usted me ha dicho que Japón recibe 40 millones de visitantes. Este año va a recibir. Va a recibir. El doble, Mire, el doble. nosotros estamos sufriendo para recibir 4 millones de visitantes. Bueno, creo que, mira, termino con esto. Justamente el año pasado, cuando vino el primer ministro japonés Ishibe Shigeru para la cumbre de APEC, conforme vino el presidente indonesio, se firmó un plan, ¿cómo se llama exactamente? Una hoja de ruta del 2024 al 2033 entre Perú y Japón, ¿no? Justamente se contemplan muchas cosas y uno de ellos es justamente eso, un acuerdo entre los ministerios de turismo de ambos países justamente para incentivar el turismo. Bueno, hay que aprender muchas cosas en Japón. Ojalá nos digan en Japón cuál es el secreto, no solo el yen barato, obviamente la infraestructura, la capacidad, la seguridad maravillosa que ofrece Japón para que los turistas vayan sin ningún problema, cosa que aquí creo que debemos poner más énfasis, ¿no? Bueno, hay que mirar a los asiáticos. Claramente son países que están viviendo su mejor momento de desarrollo, de crecimiento, de PBI incluso, ¿no? Gracias, profesor Carlos Aquino, especialista en temas del Asia, director del Centro de Estudios de esa materia en la Universidad San Marcos. Gracias por su tiempo, profesor. Buenas noches. Bien, ahí